El tema de esta noche, recuerde que estamos tratando el tema la sombra de la cruz. Vamos a hablar del santuario durante esta semana. Perdidos es el tema de esta noche. En el año 2002 nosotros estábamos abriendo en la zona de oriente del Salvador, en Usulután, estábamos abriendo obra en un lugar que se le conoce como Isla de Méndez. Se le dice isla, pero realmente es una península, tiene entrada por tierra, ¿verdad? Y ya la iglesia pues compró un terreno, teníamos el terreno, algunas personas nos donaron unas láminas de zinc y lo que hacía falta nada más era ponerle unos troncos ahí, ¿verdad? Para levantar, aunque sea una champa, le decimos allá en El Salvador. Con los muchachos del Club de Guías Mayores de Usulután nos fuimos para poder hacer aquello con ayuda de los mismos hermanos que ya estaban bautizados del lugar. Y así que pues como estábamos ahí a la orilla del mar, en la bahía de Jiquilisco, pues la madera que más abunda ahí es la de mangle. Y los hermanos consiguieron que les prestaran el tractor con la rastra para ir a traer mangle y lo fuimos a cortar. No sé si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de andar en un manglar. Hermano, eso es puro lodo. Dicen allá, eso es una ñanga. Aquello. Entonces uno debe caminar con cuidado sobre las raíces, sobre los palos que están ahí. Pero sucede que en un momento yo me descuidé, hermanos, y como decimos literalmente metí la pata, hermano. Se me fue, mire, así, le fue la pierna, creo que fue la izquierda, ¿verdad? Pero se me fue hasta arriba de la rodilla, de un solo. Y yo intentaba salir porque el otro pie me había quedado fuera, ¿verdad? Y yo intentaba, pero no tenía dónde agarrarme. Y yo sentía que cada vez que intentaba sacar el pie, el zapato se me iba a quedar ahí. Y comencé a pensar en eso. Ay, Señor, y saco el pie, pero se me queda el zapato allá. ¿Cómo lo voy a sacar? Así nos pasa muchas veces con el pecado a nosotros. El pecado es así como lo metemos la de andar nosotros en el pecado. Y después no podemos salir. Porque pensamos en las cosas que tenemos que dejar. Mi amigo Josué andaba ahí cerca y cuando me vio yo le grité y llegó, ¿verdad? El único problema es que Josué es la mitad del tamaño de lo que yo soy. Chiquito, delgadito. ¿Qué me iba a andar sacando ese pobre? Más bien yo lo podía hundir más. Pero era lo único que tenía. Así que comencé, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo me vas a sacar? De repente vimos así una rama que estaba algo cerca y yo le dije, alcánzamela. Y yo voy a agarrarme de la rama. Y Josué me alcanzó aquella rama. Vimos que aguantaba, ¿verdad? Puse el otro pie en un lugar donde estuviera más firme, hermanos, y comencé a jalarme hasta que salí. Gracias a Dios. Gracias a Dios ya no volví a meter las patas, ¿verdad? Ahí sacamos la madera y al siguiente día estábamos construyendo la champa ahí en Isla de Méndez. Mis queridos hermanos, hace 6,000 años, poco después de la creación de la humanidad se metió en un tremendo lío, en un atasco imposible de salir. Pero nuestro amado amigo Jesús se nos presentó con y como la única solución. Y hoy veremos en la Biblia, o lo que la Biblia nos cuenta sobre este asunto. Abramos nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22. Mire qué interesante lo que el apóstol Pablo nos habla sobre la condición humana. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22 dice, porque así como en Adán todos, ¿qué? Qué feo el versículo, ¿verdad? En Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificado. Así de grande fue el problema en que nos metimos. La muerte entró por medio de Adán. Dios, mis queridos hermanos, no nos creó para semejante situación de morir. No nos creó para padecer y morir de cáncer. No nos creó para que muriéramos en accidentes fatales. No nos creó para vivir en medio de la toxicidad que se da mucho ahora en las relaciones maritales. No nos creó para ver sufrir a nuestros hijos. Dios no creó este mundo lleno de vejámenes, torturas y dolor. Dios lo hizo todo bueno. Así dice Génesis capítulo 1, versículo 31.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era buenísimo. Era buenísimo, bueno en gran manera. Nuestra situación actual se derivó de que como humanidad, Adán y Eva nos representaban como humanidad, nuestros primeros padres, dejamos de creer en Dios y nos alejamos de la fuente de vida eterna y de gozo pleno. Dios había puesto en medio del jardín del Edén, la hermosa casa que había hecho para Adán y Eva, un árbol especial. Algunos dicen que era una prueba de obediencia. Yo creo que más bien era una prueba de confianza. Porque para desobedecer, primero tenemos que desconfiar. El Señor les dijo ahí en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente. ¿Cuál era la palabra del Señor? Si comes de ese árbol te vas a morir. El hombre solamente debía de confiar en la palabra de Dios, hermano. Era todo. Todo iba a estar bien. El día que el hombre desconfiara de la palabra de Dios, entonces iba a entrar la muerte y el sufrimiento. No era tanto, como les menciono, una prueba de obediencia, era una prueba de lealtad, era una prueba de fe. En el jardín había un enemigo, del cual Dios ya le había advertido a Adán y Eva. Y mis hermanos, este enemigo tenía una peculiaridad: no podía andar por el jardín detrás de Adán y Eva. Él solo podía estar en un lugar, en el árbol que Dios les había dicho, no coman, el árbol del bien y del mal. Y Dios se los advirtió que ahí estaban. Repito, ellos solamente debían de confiar en la palabra de Dios y no acercarse a ese árbol ahí. Y no iba a haber más problema, pero un día desconfiamos de las advertencias de Dios. Y Eva, solita, se acercó al árbol. La fe de Eva había comenzado a caer. Porque el problema es ese, hermano. Todo se trata de fe. Todo se trata de confiar en Dios. Una lucha entre confiar en nuestras propias palabras, nuestra propia forma de pensar, lo que yo creo. Es una lucha que aún aquí en la iglesia tenemos. Yo he escuchado muchos cristianos que dicen, yo así soy. Otros dicen, es que yo creo que. El yo, ¿verdad? Y ahí comenzó el problema. Génesis 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos aclara que esa serpiente astuta era ni más ni menos que Satanás, el padre del engaño y la mentira. Astutamente comenzó un diálogo con la mujer. Terrible diálogo, hermano. Utilizando su arma más poderosa, la mentira, el engaño. Mire cómo comienza. Con que Dios les dijo que se mueran de hambre. Eso fue. En ese momento, ¿qué creen que tendría que haber hecho Eva? Eva tendría que haber hecho lo mismo que hizo José en Egipto con la mujer de Potifar, salir corriendo. Es que mire, hermano, cuando estás frente a la tentación, cuando estás frente al pecado, si no hayas que hacer, corre. Corre por tu vida, aléjate. Es lo más sabio que se puede hacer. ¿Te gusta el alcohol? No pase frente a la cantina, no vayas al bar. ¿Te gusta la mujer ajena? No pase frente a su casa. Bloquéala en el WhatsApp, en el teléfono. ¿Me entiendes?
Es la estrategia más fácil. ¡Huye! Pero Eva se quedó platicando. Dejemos de jugar con el pecado. El pecado mata. Una vez que la serpiente se percató que la fe de Eva estaba baja, entonces la serpiente lanza un ataque directo. Ustedes se recuerdan de aquel boxeador muy famoso, creo que era en los 90 o los 80, Mike Tyson. ¿Alguno se acuerda de ese boxeador? Es un toro, ¿verdad? Ese hombre llegaba, pum, 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 en el primer asalto y caía. Yo me recuerdo, a mi papá le gustaba mucho ver las peleas de Tyson, y yo me recuerdo que las previas, no hombre, 12 rounds, 16 rounds, y cuando llegaba la pelea de Tyson, la gente había estado toda la noche desvelándose, esperando la pelea, y unos segundos duraba nada más. Ese es el diablo, hermano, un golpe directo. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿cómo le dijo? No moriréis. Ahí estaba la prueba. ¿Confiaría en la palabra de Dios o en la del enemigo? Todo se trata de eso. Dios había dicho, si comes del árbol, se van a morir. Viene la serpiente y dice, Dios es mentiroso. Créeme a mí, es que no se van a morir. Serán como dioses. Y Eva confió en la palabra de la serpiente. ¿En quién confías tú, querido amigo? ¿En quién está depositada tu confianza? Alabado sea el Señor. Debemos de poner nuestra confianza en Dios. Y confiar en Dios significa que nuestra vida debe estar entregada al Señor. Eso es confianza. Miren, de eso se trata este mundo. Jesús en San Mateo 6:24 dijo una verdad impresionante. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a dos señores a la vez. Más claro lo dijo allí en San Mateo 12:30, cuando él dijo, el que no es conmigo, por default. El que no es conmigo, contra mí. No, mire, yo no estoy entregado al Señor, me gustan las cosas de la Biblia, pero no me entrego al Señor. Yo no soy malo, no fumo, no bebo, no ando, pero no estás entregado al Señor. Y Jesús fue claro, así sencillo en este mundo, o somos de Cristo o somos del diablo. No hay un camino neutro. El Señor lo dejó claro. En la salvación no hay medios tonos. Es pragmática, es sí o no, es blanco o negro. Porque todo tiene que ver con la confianza. O confías plenamente en el Señor y te entregas a Él. Y si no quieres es porque tu confianza no es plena en Dios y estás confiando en el otro. Tristemente, Adán y Eva confiaron en la voz del enemigo y perdieron su fe en su propio Creador. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Perdimos la confianza en Dios, perdimos la fe, y siempre que se pierde la fe, terminamos desobedeciendo. O sea, es sencillo. Para pecar, para desobedecer, primero tenemos que desconfiar de Dios. Más o menos como cuando decimos en El Salvador, cipotes, ¿verdad? Está el cipotillo ahí en la casa, está la olla de frijoles hirviendo y el niño quiere tocar la olla de frijoles. Y la mamá le dice, no lo toques, te vas a quemar.
Pero los hipotes son pícaros, ¿verdad? Y el niño ha de pensar, algo bueno hay ahí. No quiere que yo lo tenga, pero será mía esa olla, y ras, la toca y se quema. Antes de desobedecer, ese niño desconfió de su mamá o de su papá. El problema no es el pecado, el problema es la desconfianza en Dios. Desconfiamos, sencillamente pecamos. La peor de las consecuencias de no confiar en Dios es que nos comenzamos a separar de Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Separarse y esconderse de la presencia de Dios fue lo primero que hicieron Adán y Eva. Dice Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él le respondió, hablando de Adán, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasó? Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios llegaba siempre al jardín del Edén. Jesús llegaba a platicar con Adán y Eva. Y esa tarde que él llegó a conversar con Adán y Eva, sabía lo que había pasado. Sabía que había sido traicionado. Aún así esperó que Adán hablara con él, pero Adán no apareció porque se había escondido, porque tenía miedo. Es irónico que frente al pecado, que cuando estamos frente al pecado, el único que nos puede ayudar es Dios. Y lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. ¿O no pasa eso aquí en la iglesia? Te entregas al Señor, estás aquí, cometes un error y lo primero que haces es irte de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué te alejas de Dios? Si es el único que te puede ayudar a vencer el pecado. Dejamos de buscar a Dios en oración, dejamos de estudiar su palabra, nos alejamos de la iglesia, de nuestros hermanos. Simplemente, hermanos, nos damos a la desgracia. Pero yo te digo esta noche, no huyas de Dios, no te alejes de Él, busca al Señor. Es el consejo que Isaías da en el capítulo 55 y versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y dice el salmista en el Salmo 145 y el verso 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Es que el Señor siempre te escuchará. Estás hundido en el pecado, en el error, en el dolor. Busca al Señor, cercano está para poderte ayudar. No te alejes más. Busca al Señor hoy mismo. Deja de huir, entrégate al Señor. Y ahí, en ese preciso momento, cuando todo estaba perdido, cuando ya no había más esperanza para la humanidad, para la raza traidora, apareció el gran yo soy. Verso 15 del capítulo 3 de Génesis, hablándole a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa poética profecía era la promesa de que un día el Mesías vendría a destruir el reino de terror y de pecado de Satanás, de la serpiente. Destruiría a la serpiente aplastando su cabeza. Pero en ese acto, la serpiente le causaría terribles dolores al Mesías. No sería nada fácil, pero el Mesías triunfaría finalmente. Por eso, hermanos, es que en Apocalipsis, hablando del Mesías, se dice que es un cordero inmolado desde el mismo principio del mundo. Mira Apocalipsis 13:8, lo que dice la palabra del Señor.
y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué fue qué cosa? ¿Cuándo? Desde el principio del mundo. El Mesías no había muerto, pero Adán y Eva debían de confiar como si ya hubiese pasado en ese mismo momento. Y en ese mismo instante debían recuperar su confianza en Dios o simplemente darse a la perdición eterna. Para que no se olvidaran de la promesa que Dios les había hecho, que un Mesías vendría a salvarlo, Dios estableció un sistema de sacrificios de animales inocentes como un recordatorio de la bendita esperanza. Mire, dice el verso 21 de Génesis 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué les hizo? ¿De qué se las hizo? ¿De algodón? Se las hizo de pieles y los vistió. Aquellas pieles eran un recordativo constante de la pérdida de la inocencia de la raza humana, de la muerte como la paga del pecado y del prometido Cordero de Dios, quien con su propia muerte vicaria quitaría los pecados del mundo. Adán había sido comisionado como protector de los animales creados, pero desgraciadamente ahora se encontró quitándole la vida a uno de ellos. Estos animalitos debían de morir para que Él viviese. Alabado sea el Señor Jesús, mis queridos hermanos. El Cordero fue inmolado de la misma fundación del mundo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuando Dios se presenta con la solución, no era una solución de emergencia, era un plan que ya estaba predestinado. Si el hombre fallaba, si fallaba la prueba de confianza, si el hombre perdía la fe, ya estaba destinado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se presenta, no le presenta nos reunimos de emergencia y esta es la solución, no. Sabíamos que podía pasar esto, pero un día vendré a rescatarlos. El Cordero fue el animal que Dios escogió para ser usado en los sacrificios por el pecado, para que el hombre pudiera recordar al Mesías, quien como Cordero sería llevado al matadero, silencioso y sufriente. Levíticos 14:12 nos dice: y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa. Cuando Israel se organizó como nación, se estableció un santuario. En la mañana lo estudiamos, ¿verdad? Dios mandó a que construyeran un santuario y ahí en ese santuario se realizaban los sacrificios. El objetivo del santuario no era solamente la realización de los sacrificios, principalmente era recordarle al pueblo el profundo deseo que Dios tiene de perdonarnos, de poder morar entre nosotros, de establecer aquella amistad que perdimos en el Edén, de recuperar nuestra confianza, la confianza en nuestro Creador. Por eso dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Finalmente, queridos hermanos, el Mesías se hizo carne, vivió entre nosotros y finalmente murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la única solución a nuestro problema de desconfianza y de muerte. Esta noche hemos aprendido que al perder la confianza en Dios por culpa del enemigo y de nuestra propia decisión, la raza humana cayó en el pozo del pecado y de la muerte.
El mal no viene de Dios, son nuestras propias decisiones al abandonarlo y al traicionarlo. Frente a la desesperada situación de la humanidad, Dios se ofrece como garante y sacrificio para salvarnos de la condenación del pecado. Y para mantener viva la promesa, Dios estableció el sacrificio de corderos y el culto del santuario. El santuario nos recuerda a nosotros el profundo deseo de Dios de estar en nuestras vidas, acompañándonos a cada instante. Mis queridos hermanos, confiar en Dios se vuelve tan difícil a veces, ¿verdad? Porque lastimosamente nosotros solo vemos lo que está frente a nosotros. Somos incapaces de ver el futuro. Confiar en Dios. 2020, durante la pandemia, bien me recuerdo ese día, el día que iban a cerrar allá en El Salvador todo. Se estaba esperando la cadena de radio y televisión del presidente. Ya entre el pueblo se sabía que lo que el presidente iba a decir, que en ese momento quedábamos encerrados. Un compañero de trabajo de mi oficina estaba recién operado. Su esposa no lo podía cuidar porque su esposa había hecho un viaje aquí a Estados Unidos y aquí quedó encerrada. No pudo regresar. Así que la hermana mayor de este amigo mío se fue a cuidarlo, una señora de la tercera edad. Y junto con una hija de ella, estaban las dos ahí, en el área de San Salvador. Recuerdo que a mediodía mi compañero me llama y me dice: Nafri, las bullas son que hoy cierran acá. Y aquí está mi hermana y mi sobrina y yo no quiero que ellas se queden encerradas aquí. Como les digo, la hermana de él ya era una señora de la tercera edad. Y necesito que se vayan hoy para Oriente. Iban hasta las Marías de Jocoro. Mi hermano trabaja de Uber y me dice: ¿será que tu hermano me hace el viaje de irlas a dejar? Yo le pago, lo que sea. Y mi hermano, es un poco miedoso mi hermano, me dice: no, me dice, hoy van a cerrar aquí, yo no quiero que me agarren en la calle. Pero si vas vos conmigo, yo voy. Entonces me amarró y vamos pues, para hacerle el favor a mi compañero, a mi amigo. Fuimos a recoger a las personas, a las dos señoras a la casa de mi amigo y salimos, mano. Era un sábado de tarde. El viaje pasó sin mayores dificultades. Llegando a la casa, la señora vivía a la orilla de la carretera. Ahí a la orilla, al lado izquierdo. Así que mi hermano tenía que pararse y doblar a la izquierda para meterse a la casa. Ustedes saben, allá los que son del Salvador, allá en Oriente, las casas del campo, grandes, con portones grandes, a veces no son ni portones, sino solo falsos, talangueras les decimos. Y el lugar era como una curva y en subida. Mi hermano puso, desde antes de llegar al lugar, puso la vía. Atrás de nosotros venían unos trailers, o sea, unos cabezales con su furgón. Por lo que supimos después, iban hasta Panamá y aquellos hombres iban, pero rapidísimo, porque intentaban cruzar la frontera antes de que cerrara. Porque se recuerdan, en El Salvador se cerraron, casi en todos los países, fronteras y todo. Y cuando mi hermano dobla para meternos a la casa, uno de esos trailers había comenzado a rebasar. Y cuando mi hermano dobla y ya se mete en el otro carril,
el tráiler nos impactó completamente. En el costado del carro, un golpe. Les soy honesto, en ningún momento sentí miedo. Fue un golpe duro. A mi hermano el seguro le dio pérdida total. El chasis del automóvil de mi hermano quedó partido. Pero los 4 que íbamos adentro, no nos pasó nada. Yo le digo a mi esposa, sentí los brazos del ángel del Señor que me abrazaron. No me moví del asiento, no pasó nada, no nos herimos, no nos golpeamos. Porque el Señor estaba allí con nosotros. Mi hermano nació en la iglesia, pero no andaba muy bien en esos días, porque perdimos la confianza en Dios. Hermano, el golpe fue tan grande que el tráiler ya no siguió avanzando. Una de las llantas, el eje de las llantas se le arruinó y el hombre ya no pudo avanzar. Y aquel pobre motorista de ese tráiler, digo pobre, vio una gran cantidad de hombres que se fue hacia nosotros con barras. Eran primos, sobrinos, tíos de las señoras que iban adentro. Y cuando aquel hombre del tráiler vio el montón de hombres con piochas y palos y eso, aquí me van a matar. Pues sí, porque todo el mundo pariente de la señora. Y el tráiler ya no pudo avanzar. Y aquellos hombres pudieron abrir. Quedamos contra una pared, viendo en sentido contrario. Arrastramos sobre la pared. Yo no podía salir, porque la puerta estaba contra la pared. Así que abrieron la puerta de atrás, de un lado, y ahí comenzamos a salir. Increíble, botamos un poste de telefonía. ¿Sí? Nosotros no nos percatamos de eso a la hora del accidente. El automóvil pegó con el poste y lo arrancó. Pegó del lado de donde yo iba. Mi hermano después me dice, este pegó en el pilarillo, así me dijo él, en la parte de la puerta que tiene el refuerzo. Si hubiéramos pegado con la puerta, quizás te hubiera dañado mucho. Salimos, se tranquilizó un poco y de repente mi hermano comenzó a llorar. Y lloraba, yo lo vi y le di, me acerqué a él, ¿qué te pasa? Hasta en ese momento recapacitó y me dijo, es que nos teníamos que morir. Nos teníamos que morir. ¿Qué pasó? Es un milagro. Dale gracias a Dios porque tienes una segunda oportunidad. Soy un pecador igual que usted. Quizás el peor de todos. Pero yo confío en el amor de mi Señor. Trato de confiar en su palabra cada día. Aunque no veas claro tu futuro, aunque las lágrimas de dolor nublen tu visión, confía en tu Padre Celestial, confía en Jesús. Deja que te abrace, no huyas más de Él. Él te está esperando con sus brazos abiertos. Él quiere mostrarte su amor. Recupera tu confianza en Dios. Cree en el Señor Jesús. Le dijeron al carcelero de Filipo, y serás salvo tú y tu casa. No conozco tu condición. No sé cómo tú estás.